Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa Diálogos Judiciales. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestros invitados e invitadas acuden con nosotros y nos comentan acerca de sus experiencias, de sus conocimientos y de todo aquello que te puede servir para tu vida cotidiana. Te invito también para que nos visites en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. También puedes consultar nuestra página de internet. Estamos en www.pjnl.gov.mx. ¿Quieres conocer a nuestro invitado? Él se llama José Roberto Cantú Treviño y nos va a hablar sobre el juicio de amparo en materia penal. Adelante con el video. José Roberto Cantú Treviño es licenciado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como actuario y secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, juez segundo de distrito en el Estado de Campeche y magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, entre otros. Ha sido catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, impartiendo las materias de Derecho Constitucional y Garantías Individuales, así como diversos diplomados. Actualmente se desempeña como magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Cuarto Distrito. Regresamos. Magistrado José Roberto Cantú Treviño, muchas gracias por asistir a este programa. Es de verdad un gusto tenerlo con nosotros y platicar sobre temas de los que usted bien domina, sobre el juicio de amparo en materia penal. Muchas gracias. Buenas noches a su auditorio y muchas gracias por la invitación, señor juez Sergio Guerra. Estamos a su disposición para iniciar la plática. Perfecto. ¿Qué le parece, magistrado, para poner en contexto a nuestro auditorio y tener en cuenta este importante tema que es el juicio de amparo? Comenzar por explicar precisamente qué es el juicio de amparo en México. Muy bien. Pues el juicio de amparo en México pudiéramos decir que es un medio de defensa legal extraordinario, ya que es una parte del control constitucional vía jurisdiccional, a través del cual las personas pueden ocurrir a los tribunales del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales del Estado, en los casos de competencia auxiliar o concurrente que se establecerán, a fin de que a través de una acción que ellos ejercitan y de una prosecución judicial, se someta a un acto de autoridad que ellos consideran lesiona sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, y de considerarse al momento de emitir la sentencia que este acto es transgresor de esos derechos fundamentales, restituirlo en el goce de los mismos. Muy bien. Esta es una definición simple. La academia, los textos traen diversas definiciones, pero todos son coincidentes en estos puntos. Muy bien. Primero, el juicio de amparo procede únicamente contra actos de autoridad, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es la autoridad? Para poder considerarlo como, vamos a equipararlo a un demandado en una acción. En el juicio de amparo, bueno, la propia ley de amparo nos define ese concepto de autoridad, nos determina que la autoridad es la que dicta, ordena, ejecuta, trata de ejecutar el acto reclamado o expide la ley que se reclama de inconstitucional, ¿verdad? Realizando actos unilaterales y coercitivos, ¿verdad? En algunos casos, Sí. que traen como consecuencia la creación, modificación o extinción de derechos en perjuicio del gobernado. Sí. Pero también hay aspectos de omisión, hay actos de omisión que de no llevarse a cabo también traen como consecuencia una afectación a esos derechos. Pero aún más, la ley de amparo amplía ese espectro de protección de esos derechos fundamentales incluso a particulares. Y la propia ley de amparo nos determina que cuando un particular, apoyado en una norma desde el punto de vista material o formal, modifica, extingue o crea derechos,
¿verdad? Y estos perjudican a la persona, tiene el carácter de autoridad, o bien cuando actúa por mandato y en auxilio de una autoridad, ¿verdad? Y causa esa afectación, también el particular tiene el carácter de autoridad. Entonces, es un punto esencial. El juicio de amparos únicamente procede contra actos de autoridad, ¿verdad? Segundo punto en el que se coincide, sí, es por vía de acción, no es de oficio. Es necesario ir ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad?, a presentar nuestra demanda de amparo, ¿sí?, ya sea por escrito, en línea o por comparecencia en los casos que la propia ley de amparo lo establece. Acudir directamente a solicitar este procedimiento. Así es, ¿verdad? Es a instancia de parte agraviada, es uno de los principios fundamentales. Puede recurrir a la demanda de amparo, a la acción de amparo, directamente el quejoso, ¿verdad? Puede ser su representante legal o apoderado, ¿sí? Puede ser, tratándose de materia penal, su defensor, ¿sí? Bastando que haga la manifestación en la demanda de amparo, en la acción, sí, de que tiene el carácter de defensor, sí, en el trámite procesal del cual emana el acto reclamado, o cualquier persona cuando el quejoso está impedido para realizar la acción de amparo por sí, limitándose este último supuesto a cierto tipo de actos que la propia ley de amparo nos prevé. Nos dice contra actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, deportación, destierro, algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, como sí, es incomunicación, malos tratos, incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas, deportación, ya lo dije, extradición, ¿verdad? Entonces, ahí cualquier persona, en nombre del quejoso, si éste se encuentra impedido, puede promover el amparo a su nombre, ¿verdad? Entonces, el amparo es vía acción, hay que solicitarlo, no es de oficio. Con las excepciones que usted ya señaló. Sí, o sea, ¿cómo? Directamente el quejoso, a través de su defensor, a través de su representante legal o apoderado, justificándolo ante las autoridades de control constitucional o manifestando que tiene reconocida esa personalidad ante la autoridad responsable, o cualquier persona en los casos que acabo de señalar, que son los que establece el artículo 15 de la ley de amparo, ¿verdad? Entonces, es de oficio, ¿verdad? Procede contra actos de autoridad, hay una prosecución judicial, porque el amparo es un procedimiento donde pues, se presenta una demanda, existen demandados, en este caso pudiera decir que es la autoridad responsable. Hay también otra parte que se denomina tercero interesado, que es quien tiene intereses contrarios al quejoso, ¿verdad? O sea, a quien le interesa que el acto reclamado subsista, ¿verdad? Y les digo, hay una prosecución judicial donde hay pruebas, hay alegatos y viene una sentencia. Y es en esa sentencia ya donde se somete al acto de autoridad, si es que no existe algún impedimento, alguna causa de improcedencia, a la prueba de la constitucionalidad. Y si se declara que la ley, la acción o la omisión que constituye el acto de autoridad es transgresión de los derechos fundamentales, el efecto es restituir al quejoso en el goce de ese derecho que fue transgredido con la ley, con la acción o con la omisión. Esos son los puntos esenciales del juicio de amparo, son los puntos básicos, ¿verdad? Muy bien, pues qué interesante saber que en México tenemos esta herramienta muy valiosa para controvertir los actos de autoridad a través del juicio de amparo. El magistrado aquí presente nos ha señalado sus características. Y magistrado, me gustaría también que nos pusiera en conocimiento esta diferencia legal que existe entre el amparo directo y el amparo indirecto, y quiénes son las autoridades que conocen sobre el trámite y resolución de estos dos procedimientos. Bien, muy bien. Mire, primeramente quisiera establecer que en lo que viene a ser la Constitución General de la República se establece la procedencia del juicio de amparo en general, ¿verdad? En el artículo 103 de la Constitución General de la República, como lo acabo de señalar, contra leyes o actos de la autoridad, ¿verdad?, que vulneren derechos fundamentales contenidos en la Constitución.
o en tratados internacionales, por leyes o actos de la federación que transgredan la esfera de las competencias de los estados y causen un perjuicio al gobernado, y por leyes o actos, ¿verdad?, de los estados que invadan la esfera de competencia de los poderes federales, siempre en perjuicio del gobernado. Muy bien. ¿Verdad? Eso es la procedencia, y tendremos principios fundamentales que están contenidos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, que es de instancia de parte agraviada, prosecución judicial, relatividad, definitividad y estricto derecho. Y ahí ya viene contenido el aspecto de amparo directo, amparo indirecto, que se desarrolla en la ley reglamentaria de esos artículos 103 y 107 constitucional. Bueno, en relación al amparo directo, la propia ley de amparo nos establece que procede contra sentencias definitivas emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el amparo directo únicamente es procedente contra actos de autoridades formalmente jurisdiccionales y no materialmente jurisdiccionales, ¿sí? Contra sentencias definitivas. ¿Qué es este concepto? Bueno, una sentencia definitiva es aquella que resuelve el juicio en lo principal, nos establece la ley de amparo. Se ocupa, por decir, en materia civil, que es una materia de las acciones y excepciones opuestas, y resuelve en lo principal. En materia penal, pues, se ocupa del análisis del hecho y determinar si existe el delito en toda su estructura, si hay tipo penal, si hay de culpabilidad, impone la pena y la reparación del daño y demás sanciones accesorias. Eso es, resuelve el juicio en lo principal. El juicio en lo principal. El juicio en lo principal, ¿verdad? Pero también procede el amparo directo, ¿verdad?, contra actos de esas autoridades formalmente jurisdiccionales que, sin resolver el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Que no puede ser una sentencia definitiva, puede ser diversa resolución. Exactamente, diversa resolución, ¿verdad? Por decir, en materia penal, la que declara el sobreseimiento de la causa por haber operado la prescripción en la acción penal. O la preclusión en la querella, ¿sí? O bien durante el curso del trámite de la prosecución del enjuiciamiento penal, se determina, por decir, en una no vinculación, la inexistencia del tipo penal, ¿verdad? Entonces trae como consecuencia el sobreseimiento o alguna excluyente de responsabilidad. Trae como consecuencia el sobreseimiento. Entonces no se analiza el delito, no se analiza la responsabilidad y en consecuencia no se analiza la pena, pero se da por concluido. Anticipadamente. Y contra esa resolución procede el amparo directo. Una vez que se agota el recurso que proceda conforme a la ley que rige el acto, porque está sujeto el amparo directo a la definitividad, ¿verdad? Entonces, esos son los aspectos de procedencia del amparo directo. Contra actos de autoridades formalmente jurisdiccionales, ¿sí?, que resuelven el juicio en la principal o pongan fin al procedimiento. Sin resolver el juicio en lo principal, ponga fin al procedimiento. ¿Por qué? Bueno, por violaciones que se den en el propio dictado de la sentencia, ¿sí? Es decir, que el derecho sustantivo fue indebidamente interpretado, hubo una transgresión a la valoración de la prueba y que pues trasciende a la sentencia. Sí. Igual que en materia penal, los hechos no fueron debidamente apreciados, ¿verdad? El hecho no configura un tipo penal, o bien las pruebas desahogadas en el juicio no justificaron la responsabilidad de las personas. Magistrado, ¿qué le parece si después de esta pausa comercial comentamos los aspectos derivados de la procedencia del juicio de amparo directo y nos falta el juicio de amparo indirecto? Invitamos a nuestro querido auditorio para que se quede con nosotros. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Regresamos.
Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, el magistrado aquí presente, José Roberto Cantú Treviño, nos ha estado comentando acerca de las características y finalidad del juicio de amparo en México. En el bloque anterior, él nos comentaba precisamente sobre la diferencia entre el juicio de amparo directo y juicio de amparo indirecto. Magistrado, nos quedamos situados en el juicio de amparo directo. ¿Qué comentarios puede generar este aspecto derivado de lo que establece la Constitución Federal y la Ley de Amparo por su parte? Bien, sí, señalábamos la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, ¿verdad? Emitidas por autoridades formalmente jurisdiccionales, pero también por resoluciones que sin constituir sentencias definitivas daban por concluido el juicio. Esa es la procedencia del amparo directo. Ahora, ¿qué es lo que se analiza? Bueno, les decía, las violaciones que al derecho sustantivo se puedan dar en el dictado de la propia sentencia que constituye el acto reclamado, pero también se analizan en primer término si no existen violaciones de tipo procesal, violaciones a las normas esenciales del procedimiento que pudieran crear un estado de indefensión y que ese estado de indefensión trascienda al resultado del fallo. Entonces, la propia ley de amparo establece una serie de disposiciones en las cuales se considera en los juicios del orden civil, del orden administrativo o del orden laboral, la transgresión a esas normas esenciales del procedimiento que van a trascender al resultado de la sentencia definitiva, ¿verdad? Y en materia penal también nos establece esas transgresiones a normas esenciales del procedimiento, nos hace un distingo entre el procedimiento tradicional, ¿verdad? Y lo que viene a ser el procedimiento de corte acusatorio, ¿verdad? Entonces ahí nos dice, estas son normas esenciales del procedimiento que al no cumplirse traen una trascendencia al resultado del fallo, ¿verdad? Entonces, por eso hay veces que vienen amparos para efectos, ¿verdad? Porque la violación no se analiza en cuanto a la norma sustantiva, ni en cuanto a la indebida valoración de la prueba de la norma adjetiva, sino es la por forma, exactamente, por la forma del procedimiento. Exactamente, no se cumplió con una forma del procedimiento, por decir, en materia penal tradicional, digamos, los careos se llevaron sin la presencia del defensor, no se le admitieron pruebas a la persona, en el procedimiento que ahora penal que ahora nos rige, por decir, cuando pues no se cumple con una adecuada defensa técnica desde el punto de vista formal y material, ¿verdad? En materia civil, pues usted lo sabe, cuando no se da la oportunidad de ofrecer las pruebas, ¿verdad? Cuando no se le llama juicio. Cuando no se le llama juicio, ¿verdad? Siendo una parte demandada, por decir. Entonces, esas son normas esenciales del procedimiento. Magistrado, y en materia penal, el efecto de la transgresión a estas normas esenciales del procedimiento tiene como consecuencia que se vuelva a llevar a cabo el procedimiento, o es una cuestión que ya no puede solucionarse? Se deja sin efecto, en primer término, lo que viene a ser el acto reclamado, ¿verdad? La sentencia, que en este caso que emite alguna de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y por decir, en el procedimiento tradicional, el ejemplo que él pone a una diligencia de careos sin asistencia del defensor, bueno, pues el efecto es que se reponga el procedimiento y se lleve a cabo esa diligencia. Muy bien. ¿Verdad? Ahora, en cuanto a la pregunta que usted me hacía, otras diferencias entre el amparo directo y el indirecto. Digamos que el amparo directo se presenta ante la autoridad responsable. Es decir, quien dictó el acto reclamado. Exactamente. Que puede ser la resolución que pone fin a juicio. Así es. O en su caso la sentencia definitiva. En el amparo directo se presenta la demanda de garantías ante la propia autoridad responsable, ¿sí? La propia autoridad responsable incluso es la que determina sobre la suspensión del acto reclamado, en este caso la sentencia definitiva. Un tema que, por cierto, vamos a abordar más adelante, la suspensión del acto reclamado frente al juicio de amparo en lo principal. Así es, ¿verdad? Entonces, esa es un punto que distingue al amparo directo del amparo indirecto. La naturaleza del acto que se reclama, la presentación de la demanda, ¿verdad?, que es ante la autoridad responsable en el amparo directo,
y que en el amparo directo la demanda de amparo puede presentarse por escrito o bien en forma electrónica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos son los aspectos que pudiéramos determinar del amparo directo. Ahora, en el amparo indirecto, bueno, no pudiéramos decir todo lo que no constituye sentencia definitiva, entonces puede ser atacado a través del amparo indirecto. Pues no, ¿verdad? No es una regla general. No. Ya sabemos que el amparo directo es únicamente contra actos formalmente jurisdiccionales y por resoluciones que tienen el rango de sentencias definitivas o quedan por concluido el juicio. En el amparo indirecto no es así. En el amparo indirecto, en la propia ley de amparo, ¿verdad? Que es la que reglamenta el artículo 107 de la Constitución General de la República, donde se establecen los principios fundamentales, nos señala cuáles son los aspectos que dan lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, ¿verdad? Del cual conocen los jueces de distrito, ¿verdad? Pero hay un aspecto, fíjese, que en el amparo indirecto, en cuanto a quién recepciona la demanda y quién conoce de la demanda de garantías. Ya no es la autoridad responsable. Ya no es la autoridad responsable. Es el juez de distrito en una generalidad. Muy bien. ¿Verdad? Pero en el amparo indirecto tendremos la competencia auxiliar, que corresponde a órganos jurisdiccionales de los estados. Muy bien. Es decir, cuando no podamos tener acceso a un juzgado de distrito, exactamente, podemos acudir a una autoridad auxiliar, según sea el caso. Así es. Es si en el lugar donde se está ejecutando, pretende ejecutar el acto reclamado, no existe juez de distrito, pues la demanda de amparo indirecto se podrá presentar ante la autoridad judicial local, ¿verdad? Que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que ejecuta o pretende ejecutar el acto reclamado. Y aquí hay que señalar que la competencia auxiliar va en relación con la naturaleza del acto reclamado. No en todos los casos se surte la competencia auxiliar. Únicamente para los actos que establece la propia ley de amparo, los actos que se contienen en el artículo 15, que acabo de señalar, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, peligro de privación de la vida, deportación, destierro, malos tratos, incomunicaciones. Entonces, en esos casos, la autoridad jurisdiccional auxilia, ¿sí?, al juez de distrito, al Poder Judicial Federal, al recepcionar la demanda de amparo y decretar las medidas urgentes, esto es, la suspensión, ¿verdad?, de plano del acto, ¿verdad? Pero no conoce en su totalidad el juicio. No conoce, solamente recibe. Exactamente, y decreta la suspensión. Muy bien. Paraliza el acto, deja viva la materia de amparo y remite las constancias, pues, al juez de distrito, en este caso, pues, por la connotación de los actos, evidentemente al juez de distrito en materia penal, ¿verdad? Es importante señalar que aquí también está un aspecto de competencia en el amparo indirecto que se denomina concurrente. Que si bien es cierto no está reglamentada en la ley de amparo que nos rige, en la anterior sí estaba, pero sigue estando establecida en la fracción 12ª del artículo 107 constitucional. ¿Y qué implica la competencia concurrente? Implica que la autoridad judicial de los estados es competente para conocer, para recepcionar demandas de amparo y conocer de los juicios de amparo. O sea, concluir la prosecución judicial y someter al acto de autoridad a la prueba de la constitucionalidad. ¿Cuándo determina la Constitución General de la República esa competencia concurrente? Únicamente por actos formalmente jurisdiccionales. Formalmente jurisdiccionales, pero materialmente. No, formalmente jurisdiccionales. ¿Contra qué? Dice, contra actos que implican violaciones a los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Podríamos decir, órdenes de aprehensión, autos de vinculación a proceso,
medidas cautelares, ¿verdad? Entonces, en ese caso, que se denomina competencia concurrente, el superior jerárquico de la autoridad que emite el acto, ¿verdad? Provee sobre ese tema. Admite la demanda, lleva a cabo todo el trámite y somete al acto de autoridad a la prueba de la constitucionalidad y emite una sentencia. Y partimos del supuesto de que no haya dentro de esa región una autoridad federal que pueda hacerse cargo de esta demanda de amparo indirecto. No. ¿También partimos del supuesto No, o es...? No. Muy bien. Ese supuesto es exclusivo De de la competencia auxiliar, Muy bien. ¿verdad? Y la competencia concurrente no. Cabe señalar que no se utiliza, Muy bien. ¿verdad? En los años de servicio que tengo yo, que son 43 años, nunca he visto o revisado como magistrado una sentencia de amparo emitida en jurisdicción concurrente. Por eso se llama concurrente, porque concurre la Así competencia local, en su Sí. caso, y la competencia federal para Por- resolver sobre estos Sí, temas. porque la Constitución nos determina el superior jerárquico de la autoridad que emite el acto formalmente judicial por violaciones a los artículos 16, 19 y 20. Pero les digo, no está reglamentada en la ley de amparo que nos rige, pero sí constituye norma constitucional. Entonces, eso es la demanda, eso es propio del amparo indirecto. Indirecto. Ahora, a diferencia del amparo directo, la demanda de amparo indirecto puede presentarse también por escrito a través de medios electrónicos, pero atendiendo a la naturaleza del acto también por comparecencia. Muy bien. Cuando estamos en esos supuestos del artículo 15 que le acabo de la ley de amparo que le acabo Sí. de referir, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, la demanda de amparo puede hacerse en competencia auxiliar o directamente ante el juez de distrito a cualquier hora del día o cualquier día en forma verbal, por Muy bien. comparecencia. Eso no lo tiene el amparo directo. Es que siempre requiere ser por escrito. Por escrito o a través de vías electrónicas, de Así formas, es. el directo. El directo. Y el indirecto también por escrito, a través de vía electrónica, ¿verdad? Pero también nos establece como una herramienta de presentación de la demanda, atendiendo a la naturaleza de los actos que le acabo de señalar, que puede ser por comparecencia. Ir directamente ante la Ante- autoridad que corresponda. Ante el juez de distrito o ante, si no existe juez de distrito y estamos en el supuesto de esos actos que le Competencia acabamos de auxiliar. señalar, Ujú. ¿verdad? Basta la manifestación verbal para que el juez de distrito empiece, o quien está actuando en jurisdicción auxiliar, empiece con su actuación de admitir la demanda y emitir las providencias urgentes. Muy bien, pues ya saben la diferencia entre el juicio de amparo directo e indirecto y las autoridades responsables de atender estos temas. Quédense con nosotros porque regresando de esta pausa comercial vamos a responder unas inquietudes sobre si es necesario estar asesorado de un abogado para redactar y presentar estas demandas de amparo y sobre todo casos prácticos que desde luego pueden servir para su vida cotidiana. Esto es Diálogos Judiciales. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, el magistrado José Roberto Cantú Treviño nos ha estado prácticamente llevando de la mano para conocer y entender cómo es que el juicio de amparo en México se presenta a través de estas dos vías interesantes, el amparo directo y el amparo indirecto. Magistrado, ¿qué podemos precisar aún más sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto? Bien, señalábamos que el amparo directo procedía contra sentencias definitivas o resoluciones que sin constituir una sentencia definitiva daban por concluido el juicio y que era contra actos de autoridades formalmente jurisdiccionales. Señalamos también que entonces no todo lo que no sea sentencia definitiva va a dar lugar a la procedencia del amparo indirecto, no. La propia ley de amparo en su artículo 107 nos establece cuáles son los supuestos de procedencia del amparo indirecto.
Por ejemplo, nos habla de leyes de tipo autoaplicativo, de leyes de tipo heteroaplicativas, son aquellas que necesitan un acto de aplicación, ¿verdad? O personalizado para que causen o puedan causar una afectación. Nos determina contra actos materialmente jurisdiccionales y no formalmente jurisdiccionales. El amparo directo procede contra actos formalmente judiciales y el amparo indirecto contra actos materialmente jurisdiccionales. Sí. Directo formal, indirecto material. ¿Sí? Por decir un ejemplo, sería un acto materialmente jurisdiccional, pues cuando se retiran concesiones o cuando se retira ese permiso para que estén funcionando giros reglamentados. Entonces, todo acto privativo debe estar sujeto pues al debido proceso legal, a una audiencia. En este caso, para poder retirar esa autorización para que el giro reglamentado esté funcionando, pues se necesita cumplir con un debido proceso que establecen, por decir, pueden establecerse en bandos municipales, en reglamentos municipales. Entonces, pues hay una notificación, hay una oportunidad de contestar, hay una oportunidad de ofrecer pruebas, hay una oportunidad de alegar y viene una resolución. Muy bien. No la emite un juez, entonces, pero se lleva a cabo cumpliendo con las formalidades de un procedimiento. Por eso se dice que es un acto formalmente administrativo y materialmente jurisdiccional. Entonces, contra ese tipo de resoluciones procede el amparo indirecto. Entonces, el amparo indirecto procede contra resoluciones, pero también contra leyes. Contra leyes también. Muy bien. Y también contra actos formalmente jurisdiccionales, ¿verdad? Contra actos llevados a cabo antes del juicio, durante el juicio y después de concluido el juicio. Ahí no hay restricción. Sí hay una restricción, por decir, en cuanto a actos dentro de juicio, la propia ley de amparo nos determina que esos actos causen de modo directo e inmediato una afectación a derechos sustantivos. Por decir, no son actos intraprocesales, o por transgresión a derechos adjetivos, sino por transgresión a derechos sustantivos. Por decir, en materia penal, un aspecto de secuestro de documentos, ¿verdad? Una orden para toma de muestras de fluidos, ¿verdad? De una persona. De una persona. Entonces, la entrega de libros de contabilidad, ¿verdad? Ahí sí procede el amparo indirecto contra la resolución que ordena ejecutar esas... Así es. Son actos dentro de juicio, ¿verdad? Que están causando una afectación en forma inmediata a un derecho sustantivo. Muy bien. Entonces, ahí procede el amparo indirecto. Contra actos, ahora sí, formalmente jurisdiccionales, ¿verdad? Entonces, la ley de amparo pues, nos dice actos fuera de juicio, dentro de juicio, después de concluido el juicio. Que serían los de ejecución, por ejemplo. Y ya, por eso la propia ley de amparo ya nos dice, en tratándose de ejecución, es contra la última resolución, ¿verdad? Que determina su cumplimiento o la imposibilidad jurídica o material de llevar a cabo ese cumplimiento. Pero también procede contra resoluciones que se emiten por parte de las fiscalías en cuanto a que niegan el inicio de la investigación, hay retraso en la investigación, o ordenan el archivo de la carpeta de investigación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actos pues también son recurribles, ¿verdad? En amparo indirecto. En amparo indirecto, conforme lo establece la ley, y en el nuevo procedimiento, o en el procedimiento penal, bueno, ya establecen un recurso que está a disposición de las partes. Antes de presentar el amparo indirecto. Sí, que es un recurso que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que sea el juez de control el que dirima ese supuesto, ¿verdad? Muy bien. Pero la ley de amparo sí nos establece, pudiéramos llevarlo incluso al procedimiento tradicional. Perfecto. Pues, y esa es una generalidad, ¿verdad? Del juicio de amparo. Sí, desde luego el juicio de amparo, tanto directo como indirecto, amerita muchos comentarios precisamente porque está regulado, porque no es arbitraria su tramitación y porque estamos sujetos a lo que dispone la Constitución Federal y la Ley de Amparo
por su parte. Magistrado, ¿alguna pregunta que surgió en nuestro auditorio y que regularmente sucede atendiendo al caso es la siguiente? ¿Qué pasa si policías ministeriales llegan y se llevan al hijo de mi vecina sin razón y con el pretexto de una investigación criminal? ¿Cómo puede utilizar mi vecina el juicio de amparo contra ese acto de autoridad? Bueno, como ya señalábamos, ese tipo de actos pudiéramos establecer que es un ataque a la libertad fuera de procedimiento judicial. Están en los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo. La presentación de la demanda es ante un juez de distrito en materia penal, por lo que hace al Estado de Nuevo León, o bien, si en el lugar no existe juez de distrito, ante la autoridad judicial que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que está ejecutando el acto. La forma de presentar la demanda, ya lo dijimos, es por escrito, es a través de medios electrónicos. Incluso en estos casos ni tan siquiera se requiere la firma electrónica, ¿verdad? Atendiendo al fondo, que es atendiendo a la naturaleza del acto, ¿verdad? O bien por comparecencia. ¿Qué beneficios se obtienen? Bueno, el beneficio que se obtiene es que se cumpla, aquí sí pudiéramos decir que hay un adelanto al cumplimiento de la norma constitucional, concretamente al artículo 16 de la Constitución General de la República. Aquí la parte especial de la suspensión en materia penal, porque en la Ley de Amparo existe una parte general en tratándose de suspensión, y hay una parte especial en relación a actos que afectan de modo directo o indirecto la libertad de las personas. Y en esa parte nos establece todos los supuestos que se pueden dar, como es el caso que usted acaba de plantear. ¿Cuál sería el efecto que se daría a la suspensión conforme a lo que prevé la Ley de Amparo en este caso? Pues que inmediatamente la persona sea puesta a disposición del Ministerio Público si es que fue detenida en un hecho ilícito, quiere decir bajo los supuestos de flagrancia. Muy bien. Es decir, no se le libera totalmente. Si no está sujeto a investigación criminal, el efecto es que se le libere. Que se le libere. Sí. Pero si sí está bajo una investigación, que se le ponga inmediatamente a disposición del Ministerio Público para que el Ministerio Público pues inicie la investigación del hecho conforme a los datos de prueba que vaya recabando y se cumpla con la norma constitucional de dentro del término de 48 horas de que se lo pusieron a disposición, contado a partir de la hora y fecha que lo ponen a disposición, pues resuelva si ejercita la acción penal o lo libera o decreta el archivo provisional de la carpeta, ¿verdad? O bien, si se trata de aspectos vinculados a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, en una duplicidad de término, concluya su investigación ejercitando acción penal, ordenando su liberación o ordenando un archivo. ¿Y el ejercitar acción penal se refiere usted a ponerlo a disposición de juez? Ahora de un juez. Sí. O sea, el Ministerio Público lo pone a disposición de un juez o una jueza para que continúe el procedimiento penal y se determine si sí es responsable de la conducta que se le atribuye. Así es. Sí, aquí en este caso ese es el beneficio. Que se cumpla con la norma constitucional. Así lo prevé la Ley de Amparo, por eso yo les señalaba que el efecto de la suspensión es cumplir con la norma constitucional. Sí. La detención se lleva a cabo no por mandamiento de autoridad judicial, no sabemos si en los supuestos de flagrancia, entonces ponlo a disposición del Ministerio Público en forma inmediata si cometió un delito flagrante. Si no es así, si no hay investigación criminal, ordena la libertad. Muy bien. Ponlo en inmediata libertad. Esos son los efectos de la suspensión, le digo, y esos efectos están contenidos en la parte especial de la suspensión que establece la Ley de Amparo para actos restrictivos de la libertad. La libertad. Precisamente la suspensión del acto reclamado, usted ha mencionado en anteriores bloques esta mención, pero me gustaría que nos explicara qué es la suspensión del acto reclamado por un lado y qué vinculación tiene con el juicio de amparo. Escuchamos en noticias, en prensa, que se concedió un amparo, obtiene un amparo,
sacó un amparo. ¿A qué se refieren cuando escuchamos esto en las noticias o lo vemos en prensa? Me parece oportuno explicarlo desde la diferencia suspensión del acto reclamado por un lado y juicio de amparo. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, la suspensión del acto reclamado, la suspensión en el amparo es una medida cautelar que sirve a los fines del juicio de amparo. Si ustedes recuerdan, señalamos que el fin del juicio de amparo es someter al acto de autoridad a la prueba de la constitucionalidad y de resultar inconstitucional, pues restituir al gobernado o al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue transgredido. Entonces, la suspensión tiene como fin dejar viva la materia de amparo, impedir que el acto se consume de modo irreparable o de muy difícil reparación. Muy bien. Entonces, para hacer efectiva la sentencia de amparo, en dado caso de que se declare la inconstitucionalidad del acto, ¿verdad?, está la suspensión como medida cautelar. Muy bien. Dejar las cosas en el estado que actualmente guardan, ¿verdad?, para dejar viva la materia de amparo, hacer factible la restitución al quejoso en el goce de la garantía individual violada. Ahora, no es nada más que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan. También la suspensión puede tener efectos de restitución provisional, sin generar ningún derecho. Hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo, ¿verdad? En actos de ejecución que se denominan de tracto sucesivo, ¿verdad? Hay actos, por decir, las clausuras de giros reglamentados. Entonces, cuando se levantan las órdenes de clausura, dice, oye, ya le concedieron el amparo. No, lo que le concedieron fue una suspensión. ¿Por qué? Porque los jueces de distrito analizan si es un giro reglamentado, si hay una autorización para su funcionamiento. Entonces, realizan un ejercicio de ponderación, ¿verdad?, de la apariencia del buen derecho, que establece el artículo 138 de la Ley de Amparo y la fracción 10ª del artículo 107 de la Constitución. Entonces, hacen un asomo hacia el fondo provisional, ¿verdad? Y pueden determinar levantar el estado de la clausura, ¿verdad?, para que el giro siga reglamentado, siga funcionando, porque pues tiene una autorización. Y a final de cuentas, si el acto reclamado cumple con la legalidad, con la audiencia y con la aplicación efectiva de la norma sustantiva, bueno, subsiste se determina que el acto reclamado es legal y se procede a ejecutarlo, a llevar a cabo la clausura. También, por decir, en las órdenes de aseguramiento de inmuebles, en ciertos casos, ¿verdad?, se puede hacer la restitución sin generar ningún derecho, ¿verdad? Y si resulta que el acto reclamado es legal, bueno, vuelve la medida de aseguramiento. Vuelve la medida de precisamente aseguramiento. Por los efectos provisionales de la suspensión en el juicio de amparo. Así es, o sea, la suspensión, le digo, es esa medida cautelar que es una herramienta para hacer cumplir la sentencia de amparo, para considerar que el juicio de amparo es un medio de defensa efectivo, ¿verdad?, y no decir, pues se consumó el acto de manera irreparable y ya no es factible analizar la constitucionalidad del acto, porque una de las causas de improcedencia es que el acto reclamado se consume de modo irreparable. Perfecto. ¿Verdad? Pues son los comentarios que pueden surgir en relación con estos temas. Quédense con nosotros porque regresando vamos a concluir señalando algunos requisitos, algunas finalidades del juicio de amparo en México. Regresamos. Sí. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28.
En esta ocasión nos acompaña el magistrado José Roberto Cantú Treviño y él nos ha estado señalando acerca de las características del juicio de amparo en México. Magistrado, en el bloque anterior nos quedamos situados en la suspensión del acto reclamado. ¿Qué comentarios se podrían generar adicionales y que precisamente están frente al juicio de amparo? Es decir, suspensión del acto reclamado por un lado y efectos del juicio de amparo. Sí, bueno, el efecto del juicio de amparo, como ya lo señalamos, y el fin es someter al acto de autoridad a la prueba de la constitucionalidad, ¿verdad? Y de ser transgresor de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso, pues restituirlo en el goce de esos derechos, ¿verdad? En el goce del derecho fundamental transgredido, sea por motivo de una ley, sea por una acción, sea por una omisión. Mientras que la suspensión no tiene ese efecto. La suspensión, lo reiteramos, es una medida cautelar. Tiene como efecto paralizar, detener el acto de autoridad. ¿Para qué? Para hacer posible ese fin de la sentencia de amparo, esa restitución al quejoso en la garantía individual que fue transgredida, ¿verdad? Y no hacer de imposible o de difícil reparación esa restitución, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en la suspensión, pues no se somete al acto de autoridad a la prueba de la constitucionalidad. La suspensión tiene otros requisitos de procedencia que establece la propia ley de amparo, ¿verdad? Sí, porque eso sería a fondo, el someter al acto de autoridad a la prueba de la constitucionalidad. Y eso se hace en la sentencia definitiva. Muy bien. Le digo, y muchas veces le otorgaron un amparo. Pues no, lo que le otorgaron fue una suspensión, ¿verdad? Es una medida provisional que no genera derechos, ¿verdad? Sí. ¿Se la otorgan para qué? Pues precisamente para ser efectiva en dado caso de que se obtenga favorablemente una sentencia de amparo. Perfecto. Magistrado, ¿qué nos podría señalar acerca de si es necesario tener conocimientos legales para redactar y presentar una demanda de amparo y qué posición asume la autoridad frente a estas ausencias, principalmente en materia penal? Bien, uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el principio de estricto derecho. En una generalidad, el órgano de control constitucional, al momento de emitir su sentencia, pues se va a circunscribir en su análisis, en su declaratoria, a los planteamientos que como conceptos de violación se plantearon o se hicieron en la demanda de garantías. De tal suerte que en aplicación de este principio, si no existe un debido ataque legal al acto reclamado, aun y cuando esté advirtiendo esa ilegalidad, no va a poder hacer esa declaratoria en cumplimiento al principio de estricto derecho. Pero existen excepciones que la propia ley de amparo señala, y una de esas excepciones es en materia penal. En tratándose del investigado o sentenciado o de la víctima o ofendido, se da esa excepción al principio de estricto derecho, donde el órgano de control constitucional se sustituye, ¿verdad?, a la inexistencia o deficiencia en el planteamiento de los conceptos de violación. Entonces, pues pudiéramos decir que sí se requieren conocimientos legales, ¿verdad? Porque pues no todo es conceptos de violación. Pero en suplencia de la queja, les digo, el órgano de control constitucional, ante la inexistencia o deficiencia, tiene la obligación de sustituirse, de suplirlas, esa inexistencia, esa deficiencia, en tratándose del investigado, del sentenciado o bien de la víctima, ¿verdad? Esto implica que el acto reclamado que emite la autoridad responsable y que se combate a través del juicio de amparo, se va a analizar atendiendo a los conceptos de violación. En una generalidad. En una generalidad. ¿Como excepción? Como excepción es el hecho de que estemos situados en los casos que usted nos ha señalado. En tratándose de materia penal. Hay otros casos, ¿verdad? Hay en materia laboral, en tratándose de materia agraria, en núcleos de población ejidal o comunal, ¿verdad?
donde pues se evidenció un estado de indefensión total de la persona. Entonces la propia ley de amparo nos establece, estas son las excepciones al principio de estricto derecho. En estos casos, el órgano de control constitucional tiene la obligación de pues analizar íntegramente el acto reclamado, sustituirse ante la inexistencia o deficiencia de planteamientos en la demanda de garantías en cuanto a que no existe un ataque legal al acto reclamado o es deficiente, ¿verdad? Entonces, simplemente basta que se promueva el juicio de amparo en los casos que usted comenta en materia penal, para que, a pesar de que no se haya controvertido alguna parte de la resolución judicial o alguna parte del acto reclamado, ustedes de oficio o prácticamente en forma libre puedan analizar si detectan algo que perjudique al quejoso. ¿Sí? Alguna violación de forma o de fondo, ¿verdad? Entonces ahí existe lo que viene a ser la suplencia de la queja como excepción al principio de estricto derecho. Ahora, pero pues, y la demanda constituye un todo, ¿verdad? No únicamente puede estar ese ataque legal en los conceptos de violación, puede estar en el planteamiento de los hechos. Hay que analizarla íntegramente. Sí, íntegramente. Y bueno, la demanda de amparo pues requiere ciertos aspectos técnicos, señalamiento de autoridades responsables, terceros interesados, solicitud de suspensión si es que se considera que es procedente, garantías individuales violadas, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es que, pues, sí es trabajo de los abogados, ¿verdad? Pero cuando no existe en el contexto general de la demanda de garantías un ataque legal al acto reclamado, o este es deficiente y estamos en el supuesto de que el quejoso es el investigado, es el sentenciado, o es la víctima del delito, existe la obligación de acudir a esa excepción al principio estricto derecho y suplir la deficiencia en ese planteamiento de la demanda de garantías. Ahora, regreso a los actos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo. Que son los actos de excepción. De excepción, que se los consideran prohibidos graves. al 22, los ataques a la libertad fuera del procedimiento judicial, ahí donde se puede hacer por comparecencia, ahí incluso no se necesita cumplir con los requisitos que establece la Ley de Amparo, ¿verdad? Basta que se determine quién es la persona, quién es el directamente quejoso, cuál es el acto, qué autoridad lo está ejecutando para que se admita la demanda de garantías. Fuera de esos casos, pues sí, hay que presentarla por escrito, ¿verdad? Hacer un señalamiento de acto reclamado, de autoridad responsable, un planteamiento de hechos, ¿verdad? Muy bien. Pero cuando existe deficiencia o inexistencia en lo que viene a ser técnicamente el concepto de violación, en ese ataque legal al acto reclamado, y estamos en esas excepciones que acabamos de señalar al principio de estricto derecho, pues tenemos la obligación de suplir esa deficiencia, los órganos de control constitucional. Perfecto, magistrado. Ya prácticamente para terminar este bloque y este programa, me gustaría que nos dijera qué pasa con la firmeza de las resoluciones judiciales en amparo. Si la autoridad federal determina una cuestión, ¿de qué forma las autoridades responsables lo cumplen? Es decir, ¿cómo vinculan a las autoridades responsables a que ejecute algo que ustedes como autoridades federales determinan? Bueno, los efectos de la sentencia de amparo pues se establecen, qué es lo que se debe de llevar a cabo por parte de la autoridad responsable. La propia ley de amparo nos determina si el acto reclamado es de naturaleza positiva, pues dejará sin efecto el mismo. Es decir, anula el acto reclamado. Anulas el acto reclamado. Si es de naturaleza negativa, lleva a cabo lo que te obliga la norma, por decir un derecho de petición. Si se te presentó un escrito, pues dale contestación y notifica la respuesta en breve término, ¿verdad? Si es una ley, no le apliques la ley, ¿verdad?, a esa persona. Lo vincula, pues una vez que causa ejecutoria se pide el cumplimiento y hay responsabilidades de las autoridades responsables. Para el caso de que no acate para lo que se el caso ordena. de que no se acate, ¿verdad?
ahí están establecidas las responsabilidades en la propia ley de amparo, ¿verdad? Muy bien. Se requiere el cumplimiento por parte de los órganos de control constitucional, se da un espacio de tiempo para ello, ¿verdad? Y en ese espacio de tiempo se debe de cumplir. El órgano de control constitucional, ya sea el juez de distrito o el tribunal colegiado, pues será el encargado de determinar si la sentencia de amparo fue o no debidamente cumplida en sus términos. Muy bien, pues qué interesante saber que tenemos una herramienta importante para controvertir los actos de autoridad que se emiten en México a través de las distintas personas que fungen como autoridades, que pues que el juicio de amparo viene a reparar esa vulneración siempre y cuando se justifique dentro del juicio de amparo que existe. Ahora, en el amparo directo hubo una pregunta en cuanto a qué autoridades conocían. Sí. Dijimos que era el tribunal colegiado, ¿verdad? Que se presentaba ante la autoridad responsable y el tribunal colegiado era el que conocía. Es el que resuelve. Pero también conoce la Suprema Corte. Muy bien. Cuando realiza la facultad de atracción, de oficio a planteamiento de las salas o el pleno o a solicitud de la Fiscalía General de la República. Entonces, en todo México, el órgano máximo de justicia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Y de ahí derivan diversas autoridades, entre ellos los tribunales colegiados que conocen del juicio de amparo directo, los juzgados de distrito que conocen del juicio de amparo indirecto, principalmente. Pero esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados en materia de apelación, juzgados de distrito. Esos son los órganos del Poder Judicial de la Federación que están vinculados al conocimiento del juicio de amparo vía indirecta o vía directa. Y aparte tenemos la competencia auxiliar y la competencia concurrente que acabamos de señalar. Muy bien, pues es un tema interesante conocer el funcionamiento y organización del Poder Judicial de la Federación a través de los procedimientos que conocen, que no son los únicos del juicio de amparo, existen procedimientos federales desde luego que podemos analizar y discutir en otro programa con nuestro invitado. Magistrado, yo definitivamente le agradezco bastante que haya estado con nosotros, le obsequio una taza sobre diálogos judiciales para que al momento de analizar y resolver los casos pues se acuerde de este programa que lo tuvo y lo invitó con mucho gusto. Muchas gracias, le reitero mi agradecimiento por esta invitación. Qué buenas noches a su auditorio. Yo los invito para que también nos sigan en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y también puedes consultar la página de internet www.pjnl.gov.mx. Entre otras cosas, podrás encontrar publicaciones académicas que realizan las instituciones judiciales y administrativas de esta honorable institución. Puedes descargarlas, puedes compartirlas. Es de manera gratuita. Recuerda que el Poder Judicial de Nuevo León te invita a ejercer tus derechos. Esto fue Diálogos Judiciales. Yo soy Sergio Guerra Torres y nos vemos en otra emisión. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Hasta luego.